lectura. Okay. Bien, Virginia, nos diriges en oración. Señor, te damos gracias en esta noche por este día que tú nos has permitido estar aquí, permitido para alabar tu nombre. Gracias, Señor, por los hermanos que estamos congregados, por los que están congregando. Oh, Señor, cuídanos y que cada día podamos buscarte con más deseo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a buscar allí la lectura bíblica. Que la encontramos en Juan 9. Antes de leer la lectura, vamos a tener algunos anuncios. Y bueno, pues recordemos orar por los enfermos de nuestra congregación. La hermana Giselle, que está aquí, pero bueno, gracias a Dios también, por supuesto, que ha superado tantos escollos y problemas hasta este momento, y el Señor ha permitido que esté esta noche también con nosotros. Así que seguiremos orando por su salud, por su vida personal, espiritual, por su hogar, por su esposo, por su hija y su yerno, y por todos los demás. Así que estaremos orando también por los demás hermanos que tienen su situación y sus problemas, como también Nelson. También hay que seguir orando por nuestro hermano Nelson. Mis padres, que a pesar de estar bastante mejor, también necesitan nuestras oraciones. Mi mamá tiene turno con el cirujano, creo que mañana, el cirujano que le hizo la operación. Mi papá mañana también tiene turno allí con el urólogo, y esperamos que vayan prosperando positivamente en medio de cada una de sus situaciones. Y bueno, la hermana Ena, que dio negativo en su prueba de biopsia, pero tenemos que seguir orando por ella. Y así los demás hermanos de la iglesia, el hermano Manolo, Mirta, los Yush también, y todos aquellos que necesitan nuestras oraciones. Yo sé que hay más hermanos que están enfermos y que estamos orando por ellos, pero ya los mencionaremos todos el próximo viernes, el cual tendremos el culto de oración, pero va a ser de forma online. Recuerden, ¿verdad? El culto online, igual que antes, a las 8 de la noche, culto de oración online. Así que allí estaremos también con nuestras peticiones. Cualquier petición también que usted tenga, usted antes de esa fecha me puede también textear o llamar por teléfono y decirme su situación. También debemos seguir orando por la abuela y por Carla. Ahí veo entrar a María. ¿Y cómo está la abuela? ¿Cómo sigue? Un poquito mejor. Ok. Hemos orado por ella y le pedimos al Señor que le siga ayudando en medio de su situación. Así que estaremos orando por todos y por cada uno, por Riverón, que también Riverón está aquí, pero también necesita de nuestras oraciones. Muy bien, vamos a tener la lectura bíblica reverentemente puestos en pie. Es
la lectura que se encuentra en Juan 9, la que corresponde esta noche, Juan, capítulo 9. Y vamos a leer los versos del 1 al 12 de manera alternada. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Comenzamos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió la tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba en mi casa? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Que el Señor bendiga su palabra. Ismenia nos va a dirigir en oración. Gracias, Señor, por el día más que estamos en tu casa para darte la gloria, la honra y el poder. Te pedimos que nos perdones y que nos escuches, Señor, y que tú bendigas esta palabra, Dios mío, que sea lámpara a nuestros pies, Dios mío, que nos guíe, que lo cerremos en nuestros corazones, que también seamos fieles hacedores de ella. Sé con lo que resta de esta noche y el estudio que va a traer el pastor, que sea de edificación para nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse. Recordar también, hermanos, antes de comenzar el estudio de hoy, aquellos que no han pagado todavía el campamento, que estos días ya son los últimos para efectuar el pago, ya que hay que realizar los pagos pertinentes también que nos exigen. Así que vea usted al hermano David y a la hermana Lisette Valdés para que ellos le digan a usted lo que debe hacer en caso de que usted todavía no haya terminado de hacer su pago, o su reserva en caso de que quiera hacer alguna reserva y si usted todavía no ha hecho la misma. Entonces, aquí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, nos corresponde nuevamente hablar acerca de uno de los milagros que hizo Jesús, y nos dice allí: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y podríamos titular este estudio: una enfermedad para glorificar a Dios. Hay veces que nosotros pensamos que las enfermedades, pues en medio de ellas, Dios se olvida de cada uno de nosotros. Pero muchas veces tenemos que decir que en medio de las enfermedades muchas veces Dios se glorifica, y precisamente Él lo permite. ¿Para qué? Para que nosotros podamos muchas veces volvernos a Él, para que muchas veces también las personas vean el testimonio en nosotros, de acuerdo, y cuando enfrentamos cualquier tipo de enfermedad. Y ahora se inicia esta nueva etapa en el capítulo 9, ya hemos dejado 8 capítulos completos detrás del Evangelio de Juan, y comenzamos este capítulo 9. En esta ocasión es diferente a lo que hemos visto anteriormente, y posiblemente esta sea una sección nueva. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 y el 8 Jesús estaba en una fiesta. ¿Cuál era la fiesta? La de los tabernáculos. Exacto, era la fiesta de los tabernáculos. Y el tema principal de la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál era?
Jesús la luz. El tema principal de Jesús en estos dos capítulos anteriores, el 7 y el 8, era precisamente Jesús como la luz del mundo. Sin embargo, el tema de la luz del mundo, a pesar de haber terminado con la fiesta de los tabernáculos, el tema de la luz del mundo continúa en este capítulo de una forma un poco quizás diferente, porque se nos presenta a Jesús, el cual dio la vista, ¿verdad? La luz, la vista a un ciego y lo sacó de la oscuridad. Recordemos que en el capítulo de Evangelio, o sea, en todos los capítulos, en todo el Evangelio de Juan, existen 7 señales de Jesús. Son 7 señales específicamente que Él hizo, 7 milagros. Y precisamente esta es la número 6. Ya en el capítulo 9, ya Jesús estaba haciendo la 6ª señal de su ministerio, narrada específicamente por Juan. Y las otras señales que había hecho en ese evangelio, ¿cuál fue? El primer milagro que hizo Jesús, según Juan. Las bodas, exactamente, de Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino. La sanidad del hijo de un noble, también, ¿verdad? La sanidad de un paralítico. La multiplicación de los panes y los peces. Otra fue caminar sobre las aguas. Cada una de ellas la hemos explicado en cada uno de los servicios de estudios que hemos tenido. Y hoy vamos a ver la sanidad de un ciego. Y falta entonces la del capítulo 11, que es la resurrección de ¿quién? De Lázaro, la resurrección de Lázaro. Pero en esta noche vamos a ver brevemente la sanidad de un ciego. Todas estas señales tenían precisamente el propósito de identificar a Jesús como el Hijo de Dios, pero aún más todavía identificarle a Él como el verdadero Dios. El propósito de cada una de las señales que Jesús hizo precisamente fue este. Vamos a ver los versos 1 y 2 y vamos a leerlos. Cada uno de ustedes indistintamente van a leer estos versículos. Vamos a ver quién me lee el primero y el segundo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bien, pues como les decía anteriormente, este suceso ocurre probablemente después que Jesús salió de la fiesta de los tabernáculos y se encontraba en aquel lugar donde había un hombre que era ciego de nacimiento. Y hay algunos aspectos que yo quiero que ustedes vean en esta noche con relación a esto. ¿Por qué? Porque este hombre se enfrentó a una condición precisamente milagrosa, donde Dios le dio un futuro maravilloso, y ya veremos a través de todo el versículo 9 en los posteriores estudios por qué razón. Así que los discípulos le preguntaron una cosa realmente muy extraña al Señor. ¿Alguien se da cuenta qué fue lo que le preguntaron de extraño al Señor? Ahí en el versículo 2. Pero ¿dónde está lo extraño de la pregunta? Bueno, pienso que ellos pensaron que el hombre era ciego porque había pecado. Ajá, pero algo más, hay algo más allá todavía. ¿Cómo es posible que ese hombre haya pecado si él nació ciego? Entonces, fíjense lo que dice. O sea, ¿cómo podría exactamente haber sido la ceguera causada por un pecado si él nació ciego? Entonces, parece que ahí los discípulos, por eso les digo que hay veces, hermanos, que hay que buscar, hay que detallar, hay que no pasarle simplemente por encima a los versículos, sino también buscar profundamente lo que significa cada uno de ellos y de dónde, ¿entiendes? Dice, bueno, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Pero ¿cómo él va a pecar si él todavía no había nacido? Supuestamente. Los padres, en todo caso, los padres, ¿verdad? No él, porque él no había nacido todavía. Entonces, ¿cómo puede él, la ceguera, ser el resultado del pecado si él no había nacido todavía? Entonces, sugerían ellos, por supuesto, que había nacido ciego por los pecados que Dios a lo mejor sabía que él posteriormente iba a cometer. Sí, muy bien, sí. Él dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Ellos estaban preguntando que la consecuencia de la ceguera era por el pecado de él. Si nació ciego. Si nació ciego, ¿verdad? El vientre de la madre no pecaba. Ahora comprendiste, ¿verdad? Pues también habían en ese momento ellos no sabían de que él era ciego de nacimiento. Después más adelante se enteran cuando pasa la historia de
No, porque la Biblia es clara en este capítulo que a ese hombre se conocía perfectamente, o sea, lo conocían perfectamente en la ciudad, lo conocían, ayer era un hombre conocido, pero habían dos razones fundamentales. La primera era porque quizás los discípulos pensaban que Dios le podría castigar por un pecado que podría haber cometido después. Entonces, por ejemplo, tú vas a cometer un pecado, Dios es omnipotente y conoce nuestros tiempos y conoce el futuro también de las personas. Y entonces podrían haber pensado ellos también, en todo caso, que por un pecado que podría haber cometido en un futuro, pues entonces estás castigado desde este inicio. Claro, ellos no conocían mucho acerca del tema de los propósitos de Dios, ¿entiendes? Entonces Dios realmente no puede castigar por un pecado que tú vas a cometer. Él lo puede hacer, pero realmente no es en forma de castigo, no es la idea del castigo. Porque si no, entonces todo el pecado todas las enfermedades que tenemos absolutamente nosotros podríamos considerarle entonces, por ejemplo, como un castigo. Y realmente no es así. El problema es que la naturaleza caída, de forma general, inicialmente el pecado, es lo que trajo consigo las enfermedades y los problemas, en realidad de forma general. Pero por ejemplo, que un día te diste un golpe con un martillo en un dedo, no significa que fue porque tú habías pecado anteriormente. Entonces, es la idea, ¿no? Quiere decir que la pregunta tuya, ¿cuál fue, Gendrix? No fue la pregunta de la aseveración. Estaba pensando que a lo mejor lo que ellos en ese momento, alguno de ellos que hizo la pregunta, que no conocían al hombre. Pues posiblemente sí le conocían, porque dice, bueno, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, que conocían a sus padres, porque si no, no lo hubieran mencionado también. Y después, posteriormente, tiene una referencia un poco más estrecha, pero ya va a ser en el tercer estudio, porque todavía no hemos llegado allí. Este capítulo es muy largo. Dime, cualquier duda que tengas. No, que pensé que a lo mejor se referían, digamos, cuando explican en Levítico que los cegados de los padres... Ahí vamos a llegar. Mira, eso está muy bien, porque eso es que ha estudiado la palabra, y me gusta mucho que tengas esa reflexión. Pues es un punto súper importante y vamos a llegar ahí, que eso tiene una palabrita que es muy moderna ahora actualmente y no tan moderna tampoco, pero hay temas muy directos con relación a eso, así que gracias por haberme recordado. Pero vamos a llegar ahí. Bueno, pues vamos a continuar, aunque sabemos que toda enfermedad y toda muerte en el mundo, por supuesto, de forma general, como decíamos anteriormente, es resultado del pecado inicial, original, que el hombre cometió, pero no es cierto que cada persona tenga que sufrir las consecuencias de ninguna enfermedad por algún pecado que haya cometido. Ahora, los judíos sí tenían o solían tener una teología en cuanto al pecado y en cuanto a las enfermedades severas que podrían acarrear ellos o muchas otras personas. Ellos creían que si alguien padecía de alguna enfermedad terrible, que si era ciego, que si era paralítico o que si sufría cualquier enfermedad crónica, cualquier enfermedad que prácticamente para aquellos tiempos, por supuesto, eran temas incurables. ¿Quién podría curar a un enfermo, un ciego de nacimiento? Actualmente, ni siquiera actualmente la ciencia ha podido poder devolverle la vista a una persona ciega. Pero los judíos tenían esa teología y pensaban también que era causa de los pecados anteriores, como decía Gendrix, los pecados de sus antepasados. Por ello los discípulos le preguntaron a Jesús si la ceguera de este hombre, si el resultado de haber sido ciego también era consecuencia del pecado de él o de sus padres. Pero fíjense, hay algunos libros que nos mencionan ciertas cosas interesantes, y es el libro, por ejemplo, de Job. Sabemos que Job era un hombre justo, dice, cual no hubo en la tierra. Y aún así, Dios permitió ciertas cosas en él. Y le dijo a Satanás, preserva su vida. Haz lo que tú quieras con él, con su familia, con sus posesiones, etcétera, pero preserva su vida. Y aún así también le mandó una enfermedad que dice que se rascaba allí con un tiesto. Y la misma mujer le decía, maldice a Dios y muérete. Y él, ¿cuál fue la respuesta de él? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, a pesar de lo que me pase a mí, lo que sea, las enfermedades y las cosas que tengo, yo voy a bendecir el nombre del Señor. Y muchos toman estos versículos para aseverar que lo que hablábamos anteriormente, y vamos a analizarlo ahora inicialmente, que existen lo que las personas llaman las maldiciones generacionales. No sé si usted ha escuchado acerca de eso.
Las maldiciones generacionales. Fíjense, hay algo interesante con relación a esto también. La Biblia menciona las maldiciones generacionales en varios textos de la Biblia. No como tal, no dice así directamente maldiciones generacionales, no lo dice, por supuesto. Pero sí, por ejemplo, en Éxodo, en Números y en Deuteronomio, nos dice, porque yo soy Jehová celoso, que yo voy tras la maldad y castigo la maldad de los padres, o sea, sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Ahora, fíjense, ahí es donde yo quería llegar. Nos parecería realmente injusto que Dios castigue a un hijo por los pecados del padre. Eso por supuesto que nos parece injusto y es así. Y por supuesto Dios es soberano y Él no castigaría nunca a ningún hijo por el pecado del padre. Pero fíjense, esto hay que mirarlo quizás no de una perspectiva quizás celestial, sino desde una perspectiva terrenal. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los efectos del pecado se transmiten de generación en generación. Si el ejemplo que el niño ve en la casa de los padres es un ejemplo de peleas, es un ejemplo de borracheras, es un ejemplo de tantas cosas que realmente constituyen pecado delante de Dios, el niño lo ve como una cosa prácticamente normal. ¿Y qué es lo que va a imitar ese niño? Bueno, pues el niño va a imitar entonces la conducta de los padres, ¿verdad? De los que lo generaron. Ahora, cuando los padres tienen ese estilo de vida pecaminoso, también los niños son propensos también a llevar ese mismo estilo de vida. Es por eso que no es realmente justo que Dios castigue la tercera o cuarta generación de la familia si es que estos ya han sido justos y han creído en Cristo. ¿Se dan cuenta? Pero son castigados porque por sus propios pecados. Los hijos, los nietos, los bisnietos, las diferentes generaciones no son castigados por los pecados que cometieron los tatarabuelos. Yo una vez leí un libro que hablaba de las maldiciones generacionales para ver de qué se trataba aquello, hace muchos años. Y yo leyendo aquello, el libro, claro, estaba muy mal enfocado. ¿Por qué? Porque decía que uno tenía que despojarse de todas esas cosas y tenía que orar a Dios reprendiendo todas esas maldiciones generacionales de la familia que existían. Hermanos, ningún hijo de Dios, a ningún hijo de Dios llegará ninguna maldición generacional. ¿Por qué? Porque cuando somos regenerados, regeneración, hemos explicado también esa palabra, cuando somos regenerados por Cristo, ya nuestra vida está, dice, escondida con Cristo en Dios. Y dice que nadie la puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Él es nuestro refugio. La palabra de Dios es absolutamente muy clara. La Biblia dice específicamente incluso que los niños no son responsables de los pecados de los padres. Y no lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 24:16, fíjense lo que nos dice. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Dice, cada uno morirá por su pecado. ¿Se dan cuenta? O sea, esto rompe completamente con todo indicio de cualquier interpretación falsa que haya con relación al tema de la mal llamada esa maldición generacional. Entonces, el problema del castigo a través de esa maldición generacional, realmente, hermanos, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. El remedio para las maldiciones generacionales, ¿quién fue? Pues el mismo Jesucristo. Jesucristo es la salvación por medio de Jesucristo. Cuando nos convertimos en cristianos, dice la palabra de Dios allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y los hijos de Dios no pueden estar nunca bajo ninguna maldición, porque estamos respaldados y escondidos por Cristo. Hace unos días hablaba con un hermano que dice que su familia, claro, y eso lo vemos en la familia de muchos cubanos y muchas personas que están respaldadas por temas de santería, por temas de espiritismo, por temas que dice que aquel hecho me echó un mal y ahora tengo que echarle un mal más grande y ahora tengo que respaldarme con esto, resguardarme con lo otro, y te mandan una serie de cadenas y de cosas que tú te pierdes. Y yo le decía a este hermano, cuando toquen el tema, intenta ver si puedes decirle que tú tienes un resguardo más fuerte que todas esas cosas. Y el resguardo tuyo es, y él mismo me decía, la palabra de Dios, efectivamente, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas.
que dice que no permitirá que llegue nada a tu vida si no lo permite el mismo Dios. Así que Él dice que guardará nuestros pasos, guardará nuestra salida, guardará nuestra entrada. Entonces nosotros no tenemos que tener absolutamente miedo de ningún problema espiritual que pueda pasarnos a nosotros, de ningún daño que puedan hacernos a nosotros. Eso no existe para los hijos de Dios. Así que estamos claros ahí, ¿verdad? Incluso Romanos 8:1, ¿qué nos dice? Ahora ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, para los que, o sea, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si andamos conforme al Espíritu, ninguna condenación del mundo nos podrá afectar. Porque si bien es cierto que Dios castiga a las personas que no se arrepienten a tiempo también, y también a sus descendientes, si los descendientes no siguen por el mismo camino, pero también es cierto que la misericordia de Dios es muy grande y alcanza a millares y alcanza a millones de personas a través de todo el mundo, siempre que se arrepientan. Por tanto, si los hijos se arrepienten, pues no tienen que estar acarreando el pecado de los padres, ni de los abuelos, ni de los tíos, ni de los sobrinos, ni absolutamente de nadie, porque la salvación, siempre hemos dicho, y la palabra de Dios lo patenta de esta manera, es absolutamente personal. La salvación tiene que ver con el individuo, entre Dios y usted, no entre Dios y un grupo de personas, no, es totalmente personal. Por tanto, queridos hermanos, incluso el mismo Señor lo declara allí en Jeremías. Bueno, Jeremías dice, en aquellos días, Jeremías 31, 29 y 30, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Eso qué significa? Que yo soy responsable de mí, efectivamente. Y de igual manera Ezequiel también afirma que cada uno morirá por su pecado. Ezequiel 18, 1 al 4 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar ese refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Está hablando, por supuesto, de la muerte espiritual. Sin embargo, Jesús, en medio de este capítulo 9 de Juan, nos enseña también otra forma, nos enseña otra manera de interpretar las causas del sufrimiento humano. A veces el sufrimiento, por supuesto, viene a nuestras vidas para dar paso a la obra de Dios. Alguien que me lea el verso 3, otro que me lea el verso 4 y otro que me lea el verso 5. Respondió Jesús, no es que pecó ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Exactamente. O sea, hermanos, cuando el sufrimiento humano alcanza a un cristiano, cuando alcanza a los justos, muchas veces decimos que es algo duro, algo difícil de comprender. Y cuando leemos, volvemos por supuesto al libro de Job, que antes habíamos mencionado también, cuando leemos el libro de Job nos damos cuenta que a veces las personas, los cristianos, los creyentes, sufrimos muchísimas veces. ¿Para qué? Para poder ser perfeccionados también en un área determinada que Dios quiere de nuestras vidas, para perfeccionar el carácter también de los santos, el carácter de aquellos que han recibido y que le han recibido por fe. Y muchas veces esto se produce mucho antes o justo antes, de acuerdo a lo que hemos visto en la Biblia, también de recibir muchas bendiciones de Dios, en caso de que usted haya soportado esas situaciones, no solamente después de las tentaciones, después de las pruebas, como dice también allí la carta de Santiago, sino también, queridos hermanos, cuando tenemos diversas enfermedades y el Señor entonces está probando nuestra fe, si nuestra fe realmente es inquebrantable o si nuestra fe tiene quizás algunas hendiduras
algunas fisuras. Así que nuestra fe por eso tiene que estar bien fundamentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí vemos una nueva razón por la cual las personas sufren. Fíjense, dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es por el pecado de nadie, no se trata de eso. Claro, de alguna manera Dios había permitido que este hombre naciera ciego. Ahora, ¿cuál fue la razón fundamental por la que Dios permitió que este hombre naciera así de esta manera? Porque sus planes estaban en devolverle la vista para poder glorificar el nombre de Dios y para poder realizar esta señal también delante de toda esa cantidad de personas que estaban allí presentes en aquel lugar, para que vieran que verdaderamente era el Mesías. Sin embargo, las personas, aún mirando estos milagros portentosos que se hacían, no seguían creyendo. Los judíos, los fariseos, los saduceos, las personas que allí convivían y estaban mirando diariamente los milagros de Jesús, de manera general, ellos, a pesar de ello, no seguían creyendo. Y seguimos diciendo, como decíamos el domingo pasado también, si aún alguna persona se levante de entre los muertos, aún así no van a creer en él. Entonces, una vez más, queridos hermanos, la fe es puesta en el Señor, es la única que puede quitar el velo ese que existe entre usted o entre las personas que no conocen a Dios y la realidad de la verdad de Jesucristo. Es la fe la única que puede quitar, la fe que uno pueda poner en Dios. No se trata de un conocimiento humano simplemente, no se trata de toda la inteligencia del mundo, no se trata del coeficiente intelectual más grande que las personas puedan tener, porque si esas personas, por mucha inteligencia que tengan, si no creen en Dios y su fe no la ponen en quien tiene que ponerla, realmente jamás van a lograr percibir y ver las cosas espirituales, como le decía Jesús a Nicodemo. El hombre natural no percibe las cosas espirituales porque han de discernirse como espiritualmente. Y entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, nosotros jamás, por mucho esfuerzo que hagamos, no vamos nunca a poder observar ni ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Así que anteriormente, fíjense hermanos, Jesús vemos que había afirmado también en varias ocasiones ser la luz del mundo. Lo decía el Señor en muchas ocasiones también. Y en este momento estaba dispuesto a devolverle la vista a una persona que había nacido ciega, a un hombre ciego. ¿Ha visto usted alguna persona ciega de nacimiento? Yo la he visto, me imagino que la mayoría de nosotros también hemos visto a personas ciegas. Lo más triste no es la persona que sea ciega de nacimiento, sino una persona que ya anteriormente haya visto y haya perdido su vista. Ya, eso es peor todavía, me parece a mí. Pero si seguimos dándole un poco de vueltas a este tipo de situaciones, podríamos pensar, bueno, de todas maneras, la persona que nació sin ver, a pesar de que no conoce la realidad de la vida, pero pobrecita o pobrecito, nunca tuvo la oportunidad de ver, ¿saben? De ver los colores, de ver la creación, de poder ver directamente a las demás personas, de poder observar una sonrisa o una mirada o bueno, el abrazo sí, pero cosas que son fundamentales. Recuerdo que hace un tiempo veía un escrito donde había un mendigo que era ciego, estaba pidiendo comida o estaba pidiendo sus cosas allí con un cartel, y el cartel decía: soy ciego, no puedo ver, y nadie le ayudaba. Pero pasó un publicista por allí, por aquel lugar, y el publicista dice: espérate un momento que yo voy a hacer algo. Le borró lo que tenía puesto y puso un cartel allí, y al poquito tiempo ya el hombre tenía lleno su sombrero, sus cosas allí, lleno de dinero, y no sabía por qué. Y entonces llamó a alguien y dice: por favor, ¿alguien me puede decir qué dice el cartel ese? Y el cartel decía: es primavera y no puedo ver los colores. Es primavera y no puedo ver, ¿saben? La realidad. O sea, como cambia una frase, ¿verdad? Las cosas de la vida. Y es así, los ciegos no pueden percibir lo que nosotros vemos. Si usted cierra los ojos por un momento, se dará cuenta que se exime, o sea, se enajena, se va de la realidad del mundo. Y usted abre la vista y empieza a ver y dice: qué bonita es la realidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos compungimos por estas personas que son ciegas y que no pueden ver, y nosotros mismos quisiéramos hacer algo para poder devolverle la vista a esas personas. Ahora, fíjense lo que dice el Señor: me es necesario
a hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí está haciendo como si fuese una alusión, estaba mencionando una mención a la luz y a la oscuridad, o a la luz del día y a la noche. Las personas de modo general realizamos nuestras actividades más normales, más cotidianas de día, y la noche entonces la utilizamos para descansar. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Pero el Señor sabía que tenía alrededor de solamente de 3 años de ministerio público. Era el tiempo en que el Señor había dispuesto aquí en este lugar hasta que fuese crucificado. Pues cada momento de los 3 años y algo más que tuvo el Señor en este lugar, en esta tierra, fue un momento que Él aprovechó al máximo para poder obrar sobre las personas, para poder obrar sobre las sanidades y para poder obrar, por supuesto, también sobre los corazones de todas aquellas personas. Aquí había un hombre ciego de nacimiento y el Señor Jesús iba a hacer un milagro de sanidad en él, aunque fuese incluso sábado, porque recuerden que el Señor no importaba el día que iba a sanar, efectivamente, y Él lo explicó de una manera muy clara. Ahora, vemos que pronto terminaría el ministerio público del Señor Jesucristo y ya no estaría más en la tierra. Por eso es que Él dice que está ahí, ese versículo nos dice, efectivamente, nos da como un conocimiento, como una aseveración, como una interpretación, que entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El tiempo en que yo voy a estar aquí, esos 3 años, puedo hacer muchas cosas con ustedes. Sin embargo, cuando ya me toque irme, ya entonces yo no podré estar directamente viendo sus necesidades de forma personal. Ahora, esto es un recordatorio solemne, queridos hermanos, para todo cristiano, que los días están pasando. Y los días pasan, como dice un refrán, los días pasan volando, los días pasan veloces, los días pasan muy pronto, y sobre todo en estos últimos tiempos. Hay veces que uno, cuando amanece, uno empieza a laborar y empieza a trabajar y hacer las cosas, y cuando se da cuenta ya son las 5, las 6 de la tarde, las 7, y uno dice, qué rápido se me fue el día. Pero ¿por qué? Porque uno está ocupado constantemente en cosas, y mientras más tiempo pasa, pues más ocupaciones tienes muchas veces. Hay veces que, bueno, Dios permite el descanso también y te tomas unas vacaciones, pero generalmente el concepto que tenemos cada uno de nosotros en nuestra mente es que los días se van rápido, se van veloces, se van corriendo, y ya uno dice, bueno, pues ya es de noche, ya prácticamente no podemos hacer casi nada porque ya el día no lo podemos aprovechar. Queridos hermanos, nuestro servicio también en esta tierra, en este lugar, en este mundo, se acabará de una vez y para siempre. Y nosotros entonces serviremos al Señor en el cielo. Serviremos y estaremos adorándole por los siglos de los siglos. Por tanto, deberíamos emplear el tiempo que se nos da para poder servir al Señor también en esta tierra, en este lugar, de una manera aceptable. Ahora, Jesús le dio la vista para que no solamente este hombre gozara de las bendiciones de Dios, sino también para dar testimonio a todos los que estaban allí alrededor, que el único que podía hacer esos portentos podría ser una persona que viniera directamente de parte de Dios. Y como les digo siempre, aún así estas personas no comprendían y no sabían, no se daban cuenta que estaban frente al mismo Mesías. A veces los cristianos tenemos que atravesar por diferentes situaciones difíciles en la vida, tal vez de enfermedad, tal vez de situaciones quizás, no sé, familiares, de situaciones en el trabajo, de situaciones sociales, etcétera. Pero todo eso será porque muchas veces Dios quiere manifestar su obra en nosotros. Y Él nos perfecciona a través de ¿qué? De las pruebas, ¿verdad? El Señor no nos tienta, por supuesto. El que tienta, ¿quién es? El enemigo, Satanás. Pero el Señor sí nos prueba a nosotros. Dice que nos prueba como el oro, como las piedras preciosas, ¿verdad? Nos prueba como el diamante. Dice que si nuestras obras fuesen como piedras preciosas, como oro, como plata, no se van a quemar por el fuego. Sin embargo, si nuestras obras son como hojarasca, como heno, como madera, entonces nuestras obras sí se quemarán. Por eso Dios nos prueba a nosotros muchas veces. O sea que si a usted le viene alguna prueba y alguna situación difícil en la vida, sepa que es que Dios le está perfeccionando. Como decía Pedro, no nos ha sobrevenido nada que no sea humano, pero fiel es Dios, que ante cada situación
nos dará siempre la salida. Ahora bien, hermanos, en la Biblia se nos habla de muchos que alcanzaron milagros a través de sanidades, pero eso no quiere decir que todos los cristianos en todas partes del mundo al mismo tiempo van a recibir sanidad de cualquier enfermedad que puedan tener. A lo mejor yo padezco de dolor de cabeza y a lo mejor nunca se me quita en la vida. Ahora, pedimos fervientemente, por supuesto, a Dios que nos quite, porque Él tiene poder, y de hecho, en cada uno de nosotros seguramente hay testimonios que Dios nos ha librado de enfermedades, de situaciones difíciles, y que nos ha ayudado en medio de la prueba. Pero tenemos que pensar también y recordar, por ejemplo, que el apóstol Pablo pidió por su enfermedad ¿cuántas veces al Señor? Dice, he pedido 3 veces, he rogado al Señor para que me quite esta situación. ¿Y qué le dijo el Señor? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Fíjense, ahí en 2 Corintios 12. Y en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo les dice que da gracias a Dios porque ellos no lo desecharon. Y que si fuese por ellos, por los Gálatas, si hubiese sido por ellos, ellos mismos se hubiesen quitado los ojos para ponérselo al apóstol Pablo. Por eso pensamos que la enfermedad que Pablo pudo haber tenido quizás era una enfermedad ocular, debido también a lo que Dios hizo cuando lo tumbó. ¿De dónde lo tumbó? Estamos claros. Estamos claros. La Biblia no menciona ningún caballo por ninguna parte. Puede haber sido que es verdad, porque en aquellos tiempos ellos iban a caballo, y entonces es lógico y es normal que de un sitio a otro puede ser que haya ido en un caballo, y mucho más él también, que era un hombre que tenía cierto poder adquisitivo, respaldado también. Pero bueno, la Biblia no menciona eso. Solamente un detalle para que ustedes sí, una vez que cayó, los ojos pueden haberse afectado. Recuerden que después fue para la casa de ¿quién? Ana, efectivamente. Exactamente. Y entonces oró Natanael, Ananías, y entonces le oró para que efectivamente recobrara la vista. Y entonces en otra epístola él dice, mirad con cuán las grandes letras os escribo. Y aquí dice, yo sé que ustedes, los Gálatas, si fuese por ustedes. Entonces, anterior a ese versículo, en los versículos anteriores decía que gracias que ustedes, debido a mi condición, aún así no me rechazaron. Es posible que tuviese un aspecto un poco... Y además en aquellos lugares, en aquel momento no habían gafas tampoco, donde tú podrías ocultar quizás cualquier defecto de la vista que podrías tener. Hay otro que hizo escrito, que es de lo que pintó de Pablo. Exacto. Entonces, queridos hermanos, él tenía ese problema. Ahora, hay hombres también que se dedicaron muchas veces al servicio completo del Señor y sufrieron terribles enfermedades, como por ejemplo el mismo Charles Spurgeon, que le llamaban el príncipe de los predicadores, este gran hombre de Dios. Este hombre tuvo la gota y nunca se curó de ella. Otro hombre, por ejemplo, William Carey, este hombre que fue tantos años allá y estuvo revolucionando la manera de vivir de los indios de la India. Y entonces este hombre, por supuesto, sus hijos murieron, su esposa murió esquizofrénica y enloquecida por todos los problemas también que existían en la familia. Sin embargo, sucedían estas cosas, y los hijos de Dios tienen muchísimas veces muchos problemas de enfermedades y muchas cosas, que no quiere decir, por supuesto, que no le pidamos a Dios por ello. Pero muchas veces el Señor pues no lo quiere, porque quiere glorificarse a través de ello, quiere glorificarse a través de las enfermedades. Cuando halléis en diversas pruebas, efectivamente. Y también dice Pedro, dice, no, de prueba que has sobrevivido. Exacto. También está diciendo que Muy bien. pasamos Por necesidades. tenemos que pasar. Verso 6, alguien que me lo lea, por favor. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del cielo. Exacto. Estamos a mitad casi a mitad de estudio. Todavía nos falta mucho, vamos a tener que dividirlo en dos. Pero ¿qué es lo que, fíjense, a simple vista, cuando nosotros leemos este versículo, parece raro ver que alguien escupa en la tierra y con la saliva entonces haga allí un lodo para poder untarlo en los ojos de las personas enfermas y que esas personas reciban la sanidad, ¿verdad? De hecho, quizás a algunas personas podría parecerle un poco grotesco, un poco antihigiénico, pero eso tiene también una explicación. En los tiempos de Jesús realmente las personas no lo veían de esa manera. Actualmente nosotros podríamos verlo así
Pero en los tiempos de Jesús no se veía de esa manera. ¿Por qué? Porque en esos tiempos había personas que creían que la saliva tenía poderes curativos. Eso no está en la Biblia, por supuesto. Eso está en los escritos y en las crónicas antiguas. Entonces, ellos pensaban que tenían poderes curativos. Y posiblemente, por supuesto, el mismo Señor Jesús tomó un poco de ventaja de este tipo de creencia para poder entonces hacer este tipo de sanación un poco quizás diferente, un poco ortodoxa, podríamos decir, no de una manera natural como anteriormente había dicho solamente con su palabra. Sin embargo, toma otro tipo de formas porque para nosotros actualmente nos parecería un poco rechazable, pero para ellos en aquel momento quizás era un poco familiar porque pensaron que quizás la saliva tenía esos aspectos curativos. Ahora, él hizo milagros que nunca antes habían sido vistos. Ahora te dejo. Digo que Jesús realmente hizo muchos milagros que nunca antes habían sido vistos absolutamente por nadie. Y en ocasiones él utilizaba métodos parecidos, no exactamente iguales, pero parecidos a este. Si vemos en el Evangelio de Marcos, él también sanó a un muchacho que era sordo y que era tartamudo. ¿Y qué fue lo que hizo con él? Bueno, pues usó también, por supuesto, su saliva, pero fíjense cómo fue que lo hizo. Marcos 7, 32 al 35. Y le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, le metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, que quiere decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. ¿Se dan cuenta los métodos que utilizaba Jesús también? Aparte. No, que eso mismo de la saliva, yo me acuerdo cuando yo era niña chiquita, que mi papá era gallero de eso. Yo no me acuerdo que lo que ellos sanaban a los gallos, pero yo sé que con saliva sanaban una cosa a los gallos. No me acuerdo lo que era, pero sí sé que usaban la saliva. La saliva, lo único que yo sé que tiene es una enzima llamada tiamina, que la tiamina es altamente digestiva con los carbohidratos. Eso es lo más que yo sé de la saliva, de las propiedades de la saliva. Usted diciendo eso, me acordé de eso, que yo veía que escuchaba saliva. Pero de ahí en fuera, no sé otra cosa. Bueno, pues actualmente cuando nosotros vemos que Dios hace un milagro, los hace diferentes a como lo hacía en aquel momento. Pero generalmente, por supuesto, los milagros Dios los hace diferente a como dicta la ciencia actual. ¿Verdad? ¿Por qué? Fíjense, hermanos, la ciencia nunca va a entender la manera en que Dios hace milagros actualmente. Por supuesto que Dios sigue haciendo milagros. Yo digo, como decía Gamaliel antiguamente, Dios no es un milagrero que va a todo el mundo sanándole. No funcionan las cosas así. La voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Y nosotros sí tenemos que disponer nuestras vidas delante de Dios para que Él haga conforme a como Él desee en nuestras vidas. Y por supuesto que puede hacer milagros. Y un milagro es que tú tienes dolor de cabeza. Señor, quítame el dolor de cabeza porque tengo que hacer un viaje importante, y se te quita en ese momento. Tú no puedes pensar que fue un milagro de otra cosa. No, tú le pediste a Dios, entonces no puedes dudar, ¿verdad? Ahora, de manera general el hombre confía en la ciencia porque realmente Dios lo ha puesto ahí al hombre para el beneficio de la humanidad, para el beneficio de cada uno de nosotros. Pero Dios actúa cuando nosotros oramos. Cuando nosotros no oramos, por supuesto que Dios no mueve su mano. Pero Dios sí actúa cuando nosotros oramos y nos sometemos también a tratamientos médicos. No es el caso del hombre que dice, Señor, pastor, tengo un testimonio. Sí, ¿qué testimonio es? Que tenía un dolor de cabeza tremendo, pastor. Me tomé 3 aspirinas y a los 5 minutos, a los 10 minutos ya no tenía dolor de cabeza. El Señor, no, te sanaste ahí en ese momento porque te tomaste la aspirina. El Señor dice que ahora, sanidad y medicina. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con relación a esto, hermanos? Dios actúa cuando también nosotros nos sometemos a los tratamientos médicos. Porque sabiendo que Él fue quien proporcionó todos esos elementos y el conocimiento para la humanidad. Por supuesto que si usted tiene problemas de presión arterial y usted quiere seguir comiendo lo que le gusta, quiere seguir comiendo pan por la mañana y por la tarde y por la noche, y usted quiere seguir comiendo subidito de sal, y si usted quiere seguir comiendo las cosas que le atentan contra
el tema de la presión arterial, pues entonces tiene que hacer uso de la pastilla para poder bajar la presión arterial. Si usted es una persona diabética, por mucha dieta que usted haga, pues usted tiene que tomarse la pastillita, ¿verdad, Harold? O tiene que inyectarse en el caso de los más graves. Pero ¿qué pasa? Que todas esas cosas no han salido de la nada. ¿De dónde salió la insulina artificial? Esa que te inyectas, de la creación de Dios. ¿De dónde salió la aspirina? De lo que Dios ha creado, porque eso salió de las plantas. ¿De dónde han salido los antibióticos? Pues de diferentes hongos y de diferentes plantas. O sea, todas las cosas que van a nuestro cuerpo son proporcionadas por Dios. Efectivamente. Entonces la medicina también pues nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y entonces Dios ha proporcionado esas cosas también. Quiere decir que la oración es importante y por supuesto que usted se atienda correctamente, pues también es sumamente importante, porque Dios ha proporcionado la inteligencia, la capacidad a esos hombres que han estudiado para que tenga usted una salud lo mejor posible, ¿verdad? También, por supuesto, nosotros sabemos que Dios tiene la capacidad absoluta de proporcionarle a usted una sanidad sin la acción de ningún medicamento. Y tenemos también infinidades de testimonios. De todas maneras, hermanos, en ambos casos hay una cosa que es clave y es la fe. Es la fe. ¿Por qué? Porque, fíjense, después de untar el lodo a aquel hombre en los ojos, ¿qué le dijo? Y el hombre podía haber dicho, no, el hombre no tuvo absolutamente ningún problema en creer las palabras de Jesús. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Vamos a dejar el estudio hasta este momento porque ya yo sé que están muy animados, pero ya es un poquito tarde. Solamente quería decirles que con relación al estanque de Siloé y a la ciudad de Jerusalén, porque Jesús estaba ¿dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba en Jerusalén? Desde los tiempos de Salomón había un manantial que surtía el agua para Jerusalén, y a través de diferentes canales llegaba esa agua allí a Jerusalén. Era un manantial que se llamaba Gijón. A mí me resulta muy familiar esa palabra porque nosotros vivimos en una ciudad llamada Gijón por 11 años. Lo que pasa es que Gijón es G-I-H aquí en la Biblia. Entonces la H suena como J, Gijón, y el de allá es con J, pero bueno, al final suena igual. Bueno, pues Gijón era un manantial que estaba allí por los alrededores de uno de los montes que rodeaban Israel, y habían diferentes canales, pero ¿qué pasa? Que cuando pasaron aproximadamente unos 200 años, el rey Acaz, con Z, se dio cuenta que era una ciudad fácil de tomar. ¿Por qué? Porque si le quitaban el estanque y si le quitaban el suministro de agua, entonces era una ciudad fácil de tomar. Y entonces posiblemente haya sido Acaz, no dice exactamente quién fue, pero posiblemente haya sido el mismo Acaz el que construyó entonces otro estanque, bordeó entonces la ciudad por la parte de afuera y puso un estanque dentro de la ciudad, por si acaso había algún problema de suministro con ello. Y entonces allí estaba el estanque de Siloé. Pero bueno, eso es ya motivo del estudio de la próxima semana. Así que hasta aquí dejamos el estudio de esta noche. Que el Señor les bendiga. ¿Alguien que quiere decir algo? ¿Que tenga alguna pregunta? ¿Sí? Yo quería hacer un comentario que algunos escépticos sobre los milagros de Jesús han dicho desde incrédula, intentando justificar la sanación de este ciego, que el barro ese tenía propiedades curativas. Claro. Sí, vamos a ponerlo en esa perspectiva. Sí, pero vamos a ponerlo en esa perspectiva. Vamos ahora a juntar exactamente toda la mejor medicina que puede existir en el mundo. Actualmente, ninguna persona que nazca ciega, hasta donde yo sé, puede recibir la vista. Ni aún así. Ni aún poniéndole la mejor medicina de la historia, de la vida. ¿Por qué? Porque hay una conexión que yo no sé explicarles. Algún día querría que algún médico, quizás, no sé si Gendry podría explicarnos eso. Gendry no es médico, pero él está muy relacionado con la medicina. Pero hay una conexión nerviosa, que es la que permite que nuestros ojos vean. Y sin ese nervio óptico, pues es imposible. Y hasta donde yo sé, ese nervio óptico no se puede trasplantar.
O sea que si no, tú no puedes tener un nervio que conecta tu cerebro con tus ojos, no hay manera en que usted pueda ver. Nunca he estudiado esta situación, pero sabemos que es así. Entonces sí, hay mucha gente que ha intentado decir, bueno, la enfermedad no era tan grave, pero bueno, ¿cómo tú lo sabes? Si la Biblia no lo explica. Lo que tratan es, como decía Víctor, minimizar el milagro de Jesús, los milagros de Jesús, minimizar su obra. Y efectivamente nosotros estamos convencidos que eso no es nada que le pueda preocupar ni a él ni a nosotros, porque sabemos que los milagros que hizo Jesús y que se narran en la palabra de Dios son milagros absolutamente divinos, no son milagros proporcionados por el conocimiento humano, ni por ninguna proporción medicinal que haya dado los mejores médicos en la antigüedad. Así que hay muchas otras cosas y muchos otros milagros y señales que hizo el Señor Jesús tan importantes. Incluso la misma palabra dice que hizo tantos milagros que aún ni siquiera cabrían en todo el mundo los libros para describir todos los milagros que hizo el Señor Jesús. Así que, hermanos, Dios les bendiga. En esta noche, ¿alguien más quiere decir algo? Yo quería aportar, si es válido decir que podemos ver aquí a la fe personificada en Jesús, porque dice que la fe sin obra es muerta. Y él aquí dice que él vino me es necesario hacer todas las obras del que me envió. Entonces podemos ver a Jesús personificado como una fe personificada. Exactamente. Sí, Jesús es toda fuente de fe, de conocimiento, de sabiduría, de poder, de autoridad. Jesús es fuente absoluta de todas las cosas. Y mediante él, mediante su ejemplo también de fe, pues yo no diría tanto que es el objeto de fe, sino es que es la fuente más bien de la fe, donde nosotros entonces podemos ir a ella, a esa fuente. Podemos ver cómo él aplica la fe sin obra, hermano. Él está dicho, pero como él, juntamente con la obra, o sea, dice, tengo fe, todo va a suceder, mi padre va a hacer esto, pero yo voy a orar. Exacto. Y Dios actuaba por el poder y por la autoridad que él tenía. Nosotros sí actuamos por fe, pero Jesús actuaba respaldado con el poder y con la autoridad que le respalda como el verdadero Dios. Esa es la diferencia por supuesto, entre Jesús y nosotros. Él actúa de acuerdo al poder de ser el mismo Dios, a la autoridad que tiene como el ser divino que es, como deidad, como Dios. Y por supuesto nosotros actuamos por fe. Muy bien, ¿alguien más? Ok, bueno, pues vamos a recoger la ofrenda y vamos a terminar el culto en esta noche. Muy bien, vamos a terminar y vamos a cantar el himno 466. Fife, ¿nos ayudas? Himno 466. ¿Te lo sabes?
Johanna, que ella nos despide en oración. Gracias, Padre, te damos por habernos permitido reunirnos en esta noche en tu sagrado templo, alabando, adorando tu palabra, Señor, aprendiendo cada día más de tu palabra. Gracias, Señor, que esta palabra que hemos escuchado y aprendido hoy se quede en nuestros corazones para ponerla en práctica cada día en nuestras vidas. Te damos gracias por cada uno aquí presente, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares y que esto sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Los hermanos del coro, vamos a ensayar ahora.